Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de... Lo vil y despreciado podcast. Gente, qué lindo volver a verlos, qué lindo volver a estar acá otra vez con ustedes. Y hoy tenemos un tema picante para hablar. Y trajimos a una persona que sabe de estos temas. ¿Querés presentarte? Bueno, buenas noches a todos. Ay, no tengo que decir buenas noches. No importa. O sea, sí, buenas noches a todos. Bueno, yo soy Cari y bueno, aparte de ser amiga de los chicos, servimos juntos al Señor. Y bueno, ¿cómo presentarme? Como hija de Dios. Ese es el mayor título que puedo llegar a tener, del cual me hace muy feliz, ser hija de Dios. Como estamos acostumbrados, hacemos una breve introducción antes de arrancar este tema. Y hice un breve porcentaje o esquema. Un gráfico. Un gráfico, exactamente, más o menos para mostrarles a aquellas personas que no vienen a una iglesia. En este gráfico circular, con un color azul, puse en mayor cantidad un 60% ateos, un 10% otras religiones, otro 10% personas que a lo mejor no les interesa, que tienen a lo mejor otros fines, y un 20% de heridos. Nosotros rechazamos, y que quede claro bien esto, rechazamos toda mala intención que pueda haber dentro de la iglesia, porque Dios es amor. Pero aún así, en su rebaño nos podemos encontrar de todo, no somos perfectos, no es excusa, pero es la realidad. Y el tema de hoy es, la iglesia también hiere. Así que con ese título arrancamos este programa. Y bueno, justamente este título de La iglesia también hiere. Ahí vamos a mostrar el gráfico que hizo Dani. Casero. Es un tema que por ahí no escuchamos mucho hablar. Y creemos que es necesario porque por lo menos creo que todos acá pasamos en algún momento por eso, por alguna herida, acá en la iglesia, con nuestros hermanos, con alguna autoridad y demás. Entonces creemos que es importante hablarlo. Así que, Cari. Bien, cuando Mari me pasó, digamos, el tema y los chicos, a mí me impactó mucho el título, ¿no? Esto, la iglesia también hiere. Y lo primero que pensé cuando me pasaste el tema es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hiere la iglesia? Y una de las respuestas así, digamos, que el Espíritu Santo me dio, digamos, pensando en este tema fue, bueno, porque estás vos, porque estoy yo, digamos, porque somos la iglesia y somos seres imperfectos. Esa imperfección no debe ser, digamos, una excusa para decir, bueno, ya está, listo, nos quedamos con la parte del versículo de donde en la iglesia están los enfermos, en la iglesia están los... No debe ser así, pero sí entender esto de que, ¿por qué es la iglesia hiere? Porque vos y yo herimos, porque estamos heridos muchas veces y esa herida devolvemos, digamos, a los demás. Así que bueno, eso fue como lo primero que pensé cuando me pasaron el tema. Estaría bueno también arrancar con un versículo que es el de Mateo 23, del 1 al 4, y dice: imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Este claramente era Jesús hablando de los fariseos, hablando de los maestros de la ley, que imponían cargas sobre personas, pero que ni ellos mismos se atrevían a cargar. Entonces habla mucho de lo que a veces somos como iglesia, que buscamos justamente cosas en otros que tengan que hacer, que tengan todo el tiempo o cumplir ciertas expectativas, exactamente, que por ahí uno mismo no puede. Y vos escuchás, hablás con la gente y le preguntás por qué no vas a la iglesia, por qué no te acercás a Dios. No, porque ahí adentro me hirieron. Ahí adentro no puedo ser lo que soy, o ahí adentro, como si fuésemos nosotros una clase de burbuja o iglú, me piden que sea perfecto. Y nada que ver. Eso es justamente algo más de los errores que nosotros mismos cometemos, de buscar que otros cumplan nuestros propósitos, estándares o lo que sea. Y algo para resaltar es que hablando justamente de esto, la idea central es darte la certeza de que Dios no te va a herir. No es Dios el que hiere, es la iglesia. Y como decías, Cari, es porque estamos vos y yo y somos imperfectos y cometemos errores. Pero que eso no sea una excusa.
Y te hago una pregunta, Sí. Ajá. si ahora querés. ¿Te has querido ir alguna vez de la iglesia? ¿Quién no? Muy bien. ¿Quién no? Digamos, pasamos por ciertos momentos donde, em, bueno, dejamos de mirar a Cristo. Y cuando dejamos de mirar a Cristo, miramos al otro, que también es como uno, Sí. que también pasa por un montón de situaciones. Y el mirar a esa persona o mirar que capaz lo que decía no coincidía con lo que hacía, desanimaba. Justamente el versículo que vos leíste es muy interesante porque, bueno, nos habla también, ahí Jesús se pasa en ese capítulo, y ahí nos da una clave muy, muy específica de lo que realmente es ser grande en el reino de los cielos, y es Sí. ser siervo. Ahí en ese capítulo, en Mateo, creo que es Mateo 23, Sí. en un momento que se enoja y dice Jesús, porque, bueno, los fariseos se encariñan con los primeros asientos, Sí. buscan que los saluden en las plazas, ¿no? Y yo meditaba sobre este capítulo y pensaba, ¿cuántas veces nos quedamos con esto de mirar a esa persona que tal vez no es coherente con lo que dice? Pero en ese capítulo también Jesús dice, hagan lo que dicen y no miren sus obras, porque ellos dicen pero no hacen. Entonces ahí Jesús nos está enseñando que estar diciendo no implica estar haciendo. Es re importante entender esto, porque muchas veces nos quedamos con que, si dijo tiene que hacer. Tenemos de todo en la iglesia. En la iglesia está de todo, estoy yo. Sí. Estás vos. Entonces, comprender esa verdad de Cristo nos ayuda a enfocarnos, ¿no? Y también nunca el Señor nos llamó a seguir a gente ideal. Sí. Nunca. No está escrito eso. O sea, lo que está escrito en su palabra es seguirme a mí, tomar la cruz y seguirme a mí. Y a veces nosotros como que, en realidad nuestra cultura latinoamericana es muy de encantarnos con un ejemplo, con una figura, Sí, con un entiendo. tipo de pastor. Y en realidad Jesús no nos llamó a eso, nos llamó a imitarlo a Él. Entonces cuando nosotros Sí. enfocamos nuestra mirada en Jesús, ahí se nos acaban las excusas de decir no voy porque, o no creo porque en realidad es Jesús el modelo perfecto. No hay un modelo acá en la tierra que se asemeje a lo que Jesús es. Sí vamos siendo transformados de gloria en gloria, Sí. mirándonos Qué a bueno cara lo que descubierta. decís, porque seguramente va a haber alguna persona que no fue nunca o no pisó nunca en la iglesia, o que lo hizo y miró al pastor, y dice, pero mi pastor le erró, la pifió, y ¿qué me queda a mí que yo recién estoy arrancando? Porque hay de esas personas. Qué bueno lo que decís, para que también de la persona que esté mirando, que es nueva, entienda que hay que mirar a Jesús. No tenemos que mirar a la persona que está delante. Es una persona puesta por Dios. Pero nosotros amamos a Jesús y amamos a las personas luego. Es que nunca termina bien si miramos a las personas. O sea, no hay final Sí. efectivo o feliz. Nunca termina bien. De hecho, está escrito en la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, bendito el hombre que confía en el Señor. O sea, el Señor ya siempre nos lleva a mirarlo a Él. Amén. Sí. Así que bueno. Y qué astucia la de Jesús, porque en este pasaje dice, obedezcan, pero no hagan lo que ellos hacen. Nunca está como desprestigiando la autoridad que los fariseos o los maestros tienen, sino que está diciendo obedezcan. Eso pasa en la iglesia, quizás alguien tuvo alguna mala experiencia con algún líder o de alguna parte de la iglesia y culpan a esa persona porque está en un lugar de autoridad y se enojan con Dios, pero Dios está, primero que si los puso en ese lugar es porque Dios quiso, y su palabra es clave, dice obedezcan pero no hagan. Y cuando dice obedezcan también es de alguna otra manera sujetarse a lo que Dios permitió. Ahora bien, otra de las cosas que, y más o menos enlazando con lo que decís, y es que hay que validar las heridas espirituales. O sea, porque si bien estamos sin querer hablando de las personas que se van por una herida, y sin querer otros pueden malinterpretar y encasillarlo como, bueno, me están echando la culpa a mí, que soy el que salió herido, es que sin querer se puede tomar de esa manera. También hay que ser conscientes y responsables en esto de que no tenemos que herir. O sea, hay personas que a lo mejor esto que
que lo muevan acá para alguien es mucho, para nosotros capaz que es algo pequeño, pero ¿cómo hacemos para también entender que eso que vos moviste acá a alguien le molesta y tenemos que ser responsables con eso? Sí, es muy importante eso, por eso todo tenemos que tener un equilibrio, digamos, decir, bueno, no debe ser una excusa, eh, no sé, por ejemplo, decir, bueno, yo estoy en algún tipo de, qué sé yo, de servicio y bueno, yo soy así, no puedo cambiar, me van a tener que aguantar así. No, no es una excusa eso, porque el Señor, si bien permite que muchos estén en autoridad y el Señor, digamos, nada pasa si el Señor no lo permite, también debemos entender que si decimos nosotros, o sea, nos lleva la palabra a tener una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, es importante que nosotros comencemos a vivir lo que decimos, porque si no, los nuestros no van a creer. O sea, en mi hogar, ¿con qué autoridad yo le voy a poder enseñar a Israel y decirle, mira Isra, es importante que vos siempre estés diciendo la verdad y me vea mentir? O sea, yo soy responsable de mi generación, o sea, es un montón. Entonces, es importante que también los que ya llevamos un tiempo en el Señor, pero no es un tiempo de años, sino un tiempo de calidad e intimidad con el Señor, comencemos a permitir, porque hay una situación con esto, es decir, ¿dejamos o no dejamos que Dios obre en nuestro corazón? ¿Queremos mantener nuestra vida como queremos o realmente queremos seguir a Jesús? Entonces me parece que va por ahí, digamos, hoy Estefi mencionó, y yo he escuchado mucho a personas decir, bueno, no voy a la iglesia porque en la iglesia son todos hipócritas. Afuera hay gente mejor que en la iglesia y yo pensaba que a veces, muchas veces nosotros tomamos como excusa, incluso capaz lo dijimos alguna que otra vez, o lo mantenemos o es una verdad, como no es una verdad, en realidad es como un argumento en nuestro corazón de que venimos y nos sentamos y pensamos qué hipócrita aquel, qué aparente aquel. Entonces yo pienso que Dios nos desafía, en vez de decir qué hipócrita aquel, empecemos nosotros, y va de la mano de lo que vos dijiste, a ser cristianos verdaderos. Sí. O sea, cristianos en serio, digamos. En vez de poner el foco en aquel que no lo hace, bueno, miremos nosotros mismos, nuestro corazón, y empecemos nosotros a ser, no a hacer, sino a ser lo que Dios quiere que seamos. Eso me hace pensar en, bueno, mientras que leía también acá un poco la planificación, es que a veces también lo usamos como excusa ¿vieron cuando, no sé si alguna vez les pasó, que están predicando, parece, y que te lo están diciendo a uno? Sí. Me ha pasado que tengo compañeros que hablan de esto, de que, no, el que está hablando el mensaje sabe algo de mi vida y ya me hizo enojar y no quiere ir a ningún lado. También lo usamos como queja o como excusa esto y no damos paso a la sanidad. Porque es cómodo. O sea, es cómodo decir, en la iglesia son todos así, claro. Porque eso implica que yo no me involucre, que yo no renuncie a mi placer, a mis ambiciones. Entonces es cómodo decir, bueno, allá son todos así y bueno, como si nosotros... Como etiquetarlos. Exacto, es cómodo, es cómodo, sí. Y creo que también va de la mano con nuestra madurez. Si bien no podemos hablar de una madurez espiritual cuando recién arrancamos a pisar una iglesia, sí, pero sí tiene que ver con una madurez, no sé cómo decirlo, de nosotros. Me ha pasado apenas llegar a la iglesia y que ya hayan dicho cosas de mí, hablo de hace 15 años atrás, que apenas era un pibe, un niño. Y en ese momento yo sabía hacia dónde apuntaba y no me quise ir de la iglesia. Dije, bueno, a lo mejor es un comentario más y tal. Creo que también va de eso, de bueno, hacia dónde apuntamos cuando pisamos una iglesia, qué es lo que queremos. Porque todo el mundo conoce la iglesia como un edificio y no saben que ahí está Dios, que en realidad vos tenés que ir a buscar a Dios. Y las personas que no quieren ir a la iglesia es porque se sintieron heridas y no conocieron a Dios, al fin y al cabo. Y hoy tenés pibes en la calle o en cualquier lado que están heridas, que no quieren sanarse porque tienen miedo de chocar esa realidad, de buscar a Jesús. Y entonces, ¿cómo separaríamos a Dios de una mala experiencia? Exactamente. A las personas de la iglesia. Sí, qué pregunta. Primero, digamos,
tiene que ver con esto que decimos de mirar a Jesús siempre. Dios es Dios, ¿no es cierto? Dios es amor, Dios es perdón, Dios es salvación, Dios es restauración. Y bueno, las personas estamos camino a eso. O sea, no podemos decir, si bien nosotros somos cartas abiertas, decimos que si conocemos al Señor y si tenemos una relación con Él, somos cartas abiertas. Nuestras vidas están, digamos, abiertas, expuestas. Pero no podemos decir que no vamos a creer en Dios o que estamos enojados con Dios, porque también puede ser eso. Podés creer en Dios y estar enojado con Dios, o sea, puede ser. Porque una persona te hirió. Yo creo que el error siempre sigue siendo en poner el foco en eso, en que la persona, en las expectativas ideales que tengo acerca de esa persona. Porque esa persona debería ya hacer tal cosa. Porque esa persona ya debería haber crecido y madurado y bla, bla, bla. Y todo lo que nos gusta decir. Sí. Porque es como que si nosotros soltamos nuestra carne, digamos... ¿Hace cuánto que van a la iglesia? ¿Hace cuánto? Y ya debería, y ya. Claro. ¿Y cómo que? Cuando en realidad es un crecimiento constante. De hecho, hasta que completemos la medida del varón perfecto. Claro, y es un que proceso. cada proceso es diferente. Es diferente, exactamente. Hay personas que quizás pasan 15 años sin cambiar, hiriendo a otros, pero de un día para otro empiezan a ser diferentes. Hay algo que hizo clic y hay personas que capaz que empezaron hace un año o menos y ya empieza a notarse cómo Dios va trabajando en su vida. Yo hago chistes que el año pasado no hacía, por ejemplo, porque sabía que había personas que le podía molestar. Claro, te cuidaste. Es que nunca implica los años, o sea, por eso nosotros, porque nuestra lógica es diferente a la de Dios, es completamente diferente. A nosotros capaz, en nuestra carne, en nuestra humanidad, ¿qué nos gusta? Lo que dice ahí la palabra, los primeros asientos, no sé, ser conocidos por, ¿no es cierto? Pero eso en realidad, cuando nosotros lo llevamos a la luz de Cristo y cuando oramos con Él y hablamos con Él, en realidad no es lo que vale, no es lo que cuenta, no son los años, sino es la apertura que yo tengo en mi corazón hacia Él. ¿Sí? Porque a veces estamos muy cerrados a lo que Dios quiere hacer con nosotros y pueden pasar años y años y nunca haberle abierto mi corazón en serio a Dios. O sea, es tremendo, pero por eso es que es necesario estar dormidos espiritualmente y no darnos cuenta. Sí, tal cual. Por eso es que cuando nosotros más ponemos nuestra mirada en los demás y no en Cristo, es que en realidad le abrimos poquito el corazón al Señor. Apenas, una abertura muy chiquitita, apenas. Pero nosotros tenemos que comenzar a mirar. Por eso es que la palabra de Dios insiste mucho en, puesto los ojos en Jesús, mírenlo a Él. Sí. Es difícil en el día a día mirarlo. O, por ejemplo, cuando esa herida viene de los más cercanos, a veces pasa. Y yo lo que intento hacer como modo disciplina con esto, porque es una disciplina para mí, es continuamente mantenerme cerca del corazón de Dios y decirle realmente, Señor, esto me dijo tal, me destrozó, y capaz lloro amargamente horas y horas hasta que el Señor restaura mi corazón en intimidad. O sea, nunca es la sanidad completa, no. O sea, porque nos vamos hiriendo, nos vamos lastimando, nos vamos chocando unos con otros, y no es que no haya un día en que no necesitemos en intimidad ser restaurados por Dios. O sea, es correr como un niño. Es como cuando vos te caes o cuando te golpeás, corres. Mamá, papá, un niño corre. Es eso. La clave es intimidad, soy restaurada en la presencia de Dios. No hay otra para mí. De hecho, respondiste algo que estaba a punto de preguntarte, cómo siendo el herido de alguna manera y queremos ser restaurados, ¿cuál sería nuestro primer paso? Bueno, dijiste correr a Jesús. Sí, correr a Él. Abrir nuestro corazón y decirle, mirá, me molestan estas cosas, me pasó esto, me dijeron aquello. Y que capaz que se nos hace hasta difícil a nosotros mismos decirlas. Tal cual. Y no esperar tiempo. No es que, bueno, mañana, pasado mañana, bueno, porque solemos nosotros retardarnos en eso. Es decir, cuando algo nos duele es como que nos encariñamos un poco con ese dolor, como que queremos sentirlo un poco. Pero es porque nuestra naturaleza caída, digamos, no es que
haya algo misterioso, sino que forma parte de una naturaleza vieja. Nosotros queremos permanecer en la ofensa, naturalmente. Pero una de las cosas que yo hago, y que esta semana me pasó también, es correr a la presencia del Señor y yo comienzo, a contarle la verdad de lo que me sucede. Señor, esto me dijeron, esto me destrozó. No es que el que dice, no me importa nada lo que piensan los demás, genial. Sí. Pero en realidad cuando se ¿Qué tan trata, cierto tal es? vez, Sí. claro, se trata de algún ser que vos querés mucho, o porque no te duele si te lo dice alguien que ni te conoce, Claro. Claro. te da igual. Corro y yo me empiezo a ver en los ojos de Cristo. Y ahí, ¿cómo nos ve Cristo? Claro. Eso nos define, ¿cómo nos ve Cristo? O sea, y entender quiénes somos nosotros en Cristo nos libra de la aprobación de los demás completamente. O sea, en ese momento cuando vos te ves en los ojos de Jesús, Jesús te dice, sos mi hija, sos mi pueblo, y comienza el Señor a restaurar, ¿sí? Eso que se había caído, eso te define, no te define otra cosa más que lo que Cristo dice de vos. Que justamente esto de que tenemos que centrar nuestra mirada en Dios más allá de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero hay algo muy importante también que no hay que descartar, que es el hecho de que tenemos que amar a la iglesia. Sí. ¿Y por qué tenemos que amar a la iglesia? Entonces, si Qué querés- pregunta. Estuve meditando mucho sobre amar a la iglesia. Y yo pensaba, cuando vamos a la iglesia, no estamos hablando de un club social, no estamos hablando de, qué sé yo, un ratito para mi conciencia, una vez cada la semana venir y Literal es la familia que no elegiste, o sea. es la familia. Sí, es la familia. Y hablar es hablar de lo más preciado para Jesús. Sí. O sea, la iglesia para Jesús valió su sangre. Claro, cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un club social, sino que estamos hablando de lo más preciado para Jesús. Y esto yo de hecho escucho mucho esto en ambientes, en muchos ambientes escucho, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, o creo en Dios, pero no me voy a vincular con una iglesia porque, no sé. O también he escuchado casos de personas que dicen, yo no me congrego porque la iglesia soy yo y puedo buscar desde mi casa a Dios, que eso no está mal porque Sí. de hecho esa intimidad es la que tenemos que de la que somos responsables cada uno, pero el congregarse, el Claro, compartir tienen con- intimidad al 100% de ellos. Claro. pero Línea falta directa. Su claro, iglesia sola tienen. pero falta otra parte importante. Exactamente, eso pensaba en el auto hoy, de aclarar eso, de que cuán importante es ir a la iglesia. Y te vas a, como dijiste hoy, te vas a rozar con personas que a lo mejor no te caen bien. Y Dios lo permite porque sabe, Él usa, digamos, esas situaciones. Claro. Porque la Biblia dice, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas. Claro. Todas las circunstancias, todo lo que suceda entre las personas, es para, en realidad, forjar nuestro Claro. carácter. Nosotros pensamos que cuando caminamos por la iglesia, Dios va a hacer como separar las aguas como Moisés, vos para allá y vos caminás derechito. Y no Claro. funciona así. Y también entender que no hay lados, o sea, para Cristo no es, de acá para allá es la iglesia verdadera, de acá para allá es la iglesia, el cuerpo, es integral. Sí. O sea, no es la iglesia del pastor tal, no es la iglesia de tal líder, no es la iglesia es y ¿Cómo para habrá Cristo. sido la intimidad entre los discípulos que recién se conocían, que a lo mejor entre ellos no se llevaban bien? Bueno, justamente ahí está nuestro espejo, digamos. Que justamente juntó, esto lo habíamos visto, juntó un publicano con un revolucionario, que eran dos que estaban enfrentados, o sea, Claro, en español, alguien que vendía su pueblo con alguien con que lo alguien defendía. claro. Claro, Tremendo. Y entender que la iglesia y Cristo son inseparables. claro, Porque la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. claro. Y a mí me encanta, yo soy muy fan de muchos versículos, pero en Hechos 20, 28, lo dejé apartadito, acá dice 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, y aclara, ¿no? La Claro. cual Él ganó por su propia sangre. O sea, es tremendo porque la iglesia
si nosotros atacamos a la iglesia, estamos atacando a Cristo directamente, o sea, al ángulo. O sea, decir que yo creo en Dios, pero no me gusta la iglesia, no se puede. No se puede, porque en realidad Cristo ama a la iglesia y nosotros tenemos que amar todo lo que Cristo ama. Cuando me dicen creo en Dios, yo les respondo, los demonios también creen en Dios, por eso tenés que ir a la iglesia. Bueno, como te decía hoy, hay muchos relatos, podemos escuchar de todos lados, pero podemos escuchar también personas de acá adentro, las que estamos acá presentes, de cómo si han tenido sus malas experiencias, se han querido ir, se han querido apartar, si han apartado la mirada de Jesús y cómo fue ese momento, qué los impulsó a volver otra vez. En nosotros el amor hacia Cristo, digamos, o sea, no es una posición. Hoy podés estar en una posición y mañana en nada, y eso no te hace... Wow. O sea, la posición no es relación nunca. Y Wow, creo que mirando así un poco, recordando, hemos pasado muchos momentos muy hermosos, sí, y muchos momentos difíciles, sí, donde tal vez capaz nos hemos sentido no tan comprendidos, viste, como por ahí a veces un poco los locos. Pero siempre que nos hemos querido por ahí correr, de decir, bueno, me mando, siempre el Señor nos confrontaba con esto. ¿Es tu emoción? ¿Es tu emoción? ¿O realmente querés seguir mi plan? ajá, Porque a veces nuestras emociones nos llevan a un lugar incorrecto, porque y nos llevan a ser cortos de vista, porque en realidad Dios está mirando mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo. Y entender que los procesos, los cambios, que a veces nosotros en o charlamos en conversaciones con Dios, Señor, ¿qué te parece? ¿Qué opinas esto? ¿Qué opinas lo otro? Se pueden dar, pero de a poco. Y a veces nos atropella esto, ¿no? El entusiasmo, las emociones. Y cuando nos dicen que no, me quiero ir. No. Cuando nos dicen que no, es por algo. Es entender que Dios, como dijo hoy Estefi también, puso personas que nos van marcando el camino. Dios va permitiendo porque también nos va forjando a nosotros hacia lo que Él quiere, no hacia lo que nosotros queremos. sí. Así que bueno. Hay una delgada, algo que me gustó que dijiste y que creo que va de la mano con lo que voy a preguntar, y es que cómo nos damos cuenta en la delgada línea que puede haber entre el orgullo de no querer sanar y querer estar enojado de por vida con la persona que nos hirió, y que ahí también estamos haciendo mal nosotros, y realmente hay un proceso del cual me está costando, y yo leo que dice que tu enojo no continúa hasta el otro día, y cómo nos damos cuenta de eso, porque a lo mejor realmente hay personas que están pasando por momentos de sanidad que les cuesta y siguen teniendo remordimiento. Sí, me pasó y muchas veces le he dicho al Señor, ¿cómo hago? Porque yo quiero, porque la Biblia dice, procurar estar bien con todos. Es imposible igual estar bien con todos. Dice, por eso la Biblia dice procurar. Sí. O sea, el Señor ya sabe que vamos a errar. Es verdad. El Señor ya sabe que vamos a errar. Sí. Y que va a ser recontra difícil. Pero cada vez que yo como que, ante una situación, mirá que me ha tocado vivir situaciones donde, qué sé yo, he entrado a un lugar, poner el baño, cosas así, y escuchar que están hablando mal de mí, y voy a decir, No. ¿qué hago? Este es el momento para que saquen la espada como Pedro y... ¿Qué dijiste? No. Y Dios no quiere eso. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos quiere llevar a perdonar a pesar de escuchar, de saber. Perdonar porque en realidad creo que perdonar es como el acto máximo que encarna en vivo, en directo, lo que Cristo hizo con nosotros. Nosotros no merecíamos que nos perdone Él. O sea, es algo, es devolverle al otro lo que Jesús hizo con nosotros. Es eso, perdonar. Entonces, cada vez que yo quiero como, no la voy a saludar, no voy a saludar, te agarra como una cosa así que te quiere, el Señor me lleva, yo te perdoné, yo te amé. ¿Cómo no vas a hacer lo mismo con el otro? Claro. No es humano. O sea, no es humano, no podemos. Literalmente no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas mirar al otro a través de la sangre de Cristo. Pero Él nos mira así, o sea, Jesús nunca está mirando a la iglesia como, mirá, qué sucia la iglesia, mirá, está arrugada, está manchada. O sea, Jesús la ve
reluciente, es mi iglesia, es mi novia. Entonces, si Jesús la ve así, ¿cómo nos atrevemos nosotros a mirarla de otra manera? Es que, claro, o sea, literal, todo lo que estamos hablando de la iglesia, de las personas heridas, que también se hieren en la iglesia, nos olvidamos ese pequeño tesoro escondido que es el perdón. Y que cuando nosotros no soltamos perdón porque estamos heridos, y sí, Dios lo sabe que estamos heridos, pero también necesita que soltemos perdón, porque al soltar perdón se van a lo mejor enfermedades, se van, qué sé yo, cargas de años. Y tanto hablar sobre lo que nos pasa, no hablamos de lo que Jesús hizo en la cruz y cómo nosotros podemos hacerlo igual. Nos olvidamos del perdón, nos olvidamos de todo lo que pueda generar ese perdón, las puertas que se puedan abrir con ese perdón, porque es un tesoro realmente. Sí. Cada vez que nosotros, digamos, endurecemos nuestro corazón contra alguien, es como que amnesia total de lo que Dios hizo con nosotros. Y a mí me encanta pensar en Pedro. Pedro, cuando le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? Es como que Pedro ahí marca lo que nosotros sentimos humanamente, el límite. Hay un límite. Che, ¿hasta cuándo? Un límite. Pero Jesús, o sea, le dices hasta 70 veces 7, o sea, no hay. ¿Por qué? Porque es ilimitada la gracia de Dios con nosotros. Entonces, creo que refiere a eso. No es fácil si lo pensamos humanamente. Ahora, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a esa gracia y vemos todo lo que Dios nos perdonó, decimos, ¿cómo voy a permanecer con este enojo? ¿Cómo no lo puedo ver a ese hermano como Cristo lo ve? No es algo que solamente ocurre en aquellos que tal vez no están en un servicio. Ocurre también a los que están tal vez liderando. Sí. Sí, es necesario. Yo digo que si nosotros fuésemos mucho más, cada uno entre nosotros más sinceros, che, me miraste mal y me sentí mal. Decirlo instantáneamente. O sea, no esperar tanto tiempo para poder solucionar, para poder expresar. Y no desde una manera como, yo tengo la razón, yo sé que vos me miraste mal porque no me crees. No, es decir, yo lo percibí así, pero quiero estar en paz con vos. O sea, si fuéramos un poco más genuinos muchas veces, que falta, ¿no? Esto que hoy tal vez decíamos y criticamos de los fariseos, muchas veces nosotros nos encontramos así, no, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? O sea, no esperar tanto para decirle a una persona, me sentí así, me sentí mal con lo que dijiste. Incluso creo que eso rompe con todo orgullo entre líderes también. Es necesario decir, che hermano, estamos trabajando juntos, pero como me hablaste, me cayó re mal, no sé, me siento mal. Te pido perdón. Si realmente nosotros practicaríamos más esto, sería otra cosa. Y no Mucho sería más. tan, no tabú, no sé cómo decirlo, pero tan incógnito esto de que, che, aquel me miró mal, y hacerlo tan de frente como vos decís, Claro. rompe. Y no tendríamos miedo de incluso abrir nuestro corazón y decir, che, orá por mí porque estoy pasando esto Claro. y siento que no tengo fe en esto. Se me quemaron los papeles, estoy pasando por esta situación de debilidad. En realidad, ¿por qué hay veces que hay grietas entre unos y otros? Porque no somos unidos en la forma en la que nos tratamos y porque también no somos sinceros. Es decir, che, necesito que ores por mí por esto. Digamos, es importante, eso une, en vez de que, porque nuestra lógica, esto no, si les digo esto va a desunir. No, siempre que sea con amor, ¿no? Sí. Como que, bueno, ya está, con esto digo lo que pienso, no, sino que en amor, con la gracia que Dios nos da, porque Dios nos da gracia sobre gracia. O sea, para esto, ¿no? Para poder tener un amor fraternal entre nosotros y perdonarnos, no una vez y ya te perdoné, sino que muchas veces necesitamos restauración continua en Dios. Ujú. Eso Porque que las dijiste ofensas van. bueno, yo lo digo así y es la forma que me sale decirlo, y eso también como hiere. Eso hiere un montón. Yo iba a preguntarte, ¿por qué duele más que te lastime una persona de la iglesia que una persona de afuera? ¿Por qué la herida es más profunda estando en la iglesia? Justamente para mí, bueno, está buena también para que la respondan ustedes. Para Yo no mí, diría a nadie, así que no sé. para mí tiene que ver con que asociamos directamente, y si tal persona me trató así, asociamos Jesús
no me va a querer escuchar, Jesús no me va a amar, Jesús no me ama lo suficiente, como que asociamos directamente. Pero como vos hoy dijiste, ¿no? Dios no hiere, Dios no lastima, Dios ama, Dios perdona, Dios cuida, Dios restaura, Dios es justicia. Poder comprender que todos estamos en esta ruta, en este camino, y todos estamos corriendo la carrera de Cristo, digamos. Y es difícil. Hiere más, para mí, por una cuestión de que todos pensamos, el lugar donde más, tal vez contención y misericordia, uno necesitaría, por ahí se encuentra con un paredón, tal vez, con un, mirá cómo vino, mirá cómo se peina por vida. Claro. Cosas así, digamos, vos te encontrás Claro, con porque ciertas cosas. claro, esperamos algo, creo, Sí, como que vamos, como que esperamos algo de la gente, cuando en realidad tenemos que ir por Dios. claro, ir son por nuestras Cristo. expectativas. Sí. Sí, me pasaba, Nuestra por ejemplo, confianza. a mí me pasaba mucho con el tema de la vestimenta antes, luchaba mucho con el tema de que, bueno, tengo que ir bien vestido a la iglesia, porque en todos lados escuchaba que para Dios hay que ponerse lo mejor, pero lo mejor que tengo para ir a la iglesia es lo que yo tengo, y la Claro. cuido de mi ropa porque es la mejor para mí, y queriendo cumplir estándares de otras personas, hacía que me hiera, yo me sentía mal, capaz que nadie me decía nada, pero yo entendía mal, y justamente, bueno, no sé a dónde quería llegar. Me perdí. Bueno, eso. No, sí. Yo creo que duele más porque se supone que estamos para representar a Cristo. Entonces, si somos cristianos, somos pequeños Cristos en la tierra. Claro. Entonces, se supone que deberíamos ser como Él. Pero todavía hay un proceso de transformación. Entonces, por eso creo que duele más, porque pensamos que esa persona, si ama a Cristo y aspira a ser como Él, entonces sí. no me va a herir. Claro, tiene que ser un Superman. Y no, nosotros agarramos ahí. Y bueno, tengo la última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que todavía ama a Dios, pero está decepcionado con la iglesia? Tremenda pregunta. ¿Qué le diría a una persona que ama a Dios, pero está decepcionada con la iglesia? Es que es eso. Me cuesta, digamos, asociar las dos cosas, porque si ama a Dios, ama a la iglesia. Tiene que amar. Tiene una trampa tu pregunta. Es que cuando yo la capciosa. leía, yo decía, Ajá, bien, mi amor, bien, ah. bien. Cayó. Sí, es que cuando amamos a Cristo, y no es que amamos a Cristo y ya está, llegué a mi tope de amor con Cristo y ya está. No. Cada vez que lo miramos, cada vez lo amamos más. O sea, es amarlo más y sentir que tu amor crece. Es como algo que va creciendo día a día. Entonces, cuando nosotros amamos a Jesús cada vez más, Jesús de alguna manera comienza a tener conversaciones con nosotros acerca de lo que él ama. Y entonces cuando es como la amiga que vos presentás, decís, ay, vos sabés que mi amiga estuvo en un proceso re difícil, te la presento, es María y es re buena persona, y vos te la presentás y vos te da ganas de conocerla, porque, claro, yo te la presenté de una forma que decís, wow, María, ¿no es cierto? Bueno, María habla hasta por los codos y no sabe lo que habla. Y claro, pues, entonces Jesús en esa intimidad, no solo nosotros le contamos a Jesús, sino que abrimos nuestro corazón y Él nos revela cosas. Y en esas cosas que nos revela su plan y nos revela su pasión por la iglesia, lo que vale la iglesia para Él. Entonces comenzamos a amar a la iglesia, o sea, no hay forma, no existe tal cosa como, bueno, amo a Dios y no amo a la iglesia, no existe, porque amamos a Jesús y amamos todo lo que Él ama. Es como algo consecuente, no lo podemos evitar. Sí, no es como decir, bueno, tengo mi relación con Dios, pero no voy a la iglesia. Como decíamos hoy. Exacto, es directo. Sí. muy bien. Bueno, todo esto me llevaba a pensar un poco en la palabra de 1 de Corintios, porque hablamos de amar, pero algo que me había notado es qué implica amar. Y justamente en 1 de Corintios, capítulo 13, encontramos una descripción del amor. Y me gusta porque en el versículo 4 dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo.
no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Entonces, ¿qué implica amar? No llevar un registro de las ofensas o de las heridas que hayamos recibido, más allá de que es difícil. Anoté básicamente como 3 opciones o 3 caminos. ¿Qué hacemos con la herida? Entonces, 1, nos alejamos, nos cerramos. 2, lastimamos a otros, porque muchas veces quizás no nos alejamos, seguimos viniendo, seguimos congregándonos, seguimos compartiendo, pero esa herida sigue creciendo y lastima a otros. O 3, sanamos y edificamos. Entonces, como para ir, no sé, cerrando, si quieren decir algo más con respecto a esto. Pensaba en esto que vos dijiste con respecto a aceptar que hay una herida, digamos. O sea, no, tampoco fingir como que, bueno, en la iglesia no nos ofendemos, en la iglesia, o si alguien me dijo algo que me hizo sentir mal, como bloquearlo. No, Claro. tampoco. O sea, entender que esa ofensa es real, que sucedió, y tratarla en intimidad, como vos decías, y el instrumento de lo que Dios después, o sea, usa ese dolor, usa esa ofensa para edificación, como dijiste perfecto vos. Es impresionante porque vos entonces podés entender y podés tener misericordia y compasión de aquel que está pasando lo que vos ya pasaste. Exactamente, me acordaba de un capítulo viejo que hicimos un montón con Flor, que fue el de fingir demencia. Que no podemos fingir demencia, no solamente porque hacemos de cuenta que con el hermano está todo bien, sino que fingimos demencia con Jesús, que no puede en una futura sanación librarnos de esa amargura, ese enojo. Fingimos demencia con todos, con Jesús, con la persona, y hacemos de cuenta que está todo bien y somos robots espirituales. Sí, tal cual. Y una de las cosas que pensaba también es que cuando nosotros hoy decíamos de mirar a Jesús y no a las personas, que Jesús pasó todo, o sea, todo lo que nosotros podemos llegar a sentirnos despreciados, Jesús lo supo, lo sintió, Jesús fue maltratado, y entender que todo fue parte de un plan maravilloso que Dios Padre pensó para nosotros. Es impresionante porque nosotros podemos encontrar no solo a Jesús como el que venció la muerte, que lo es, Sí. el poderoso, también podemos ver a Jesús, que se nos revela un Jesús que sufrió, y saber que Él sufrió y que ya lo pasó, es como que nos hace partícipe de su sufrimiento, de su plan. O sea, somos de Cristo, digamos, cuando es victorioso, y que también cuando, como dice su palabra, fue ese cordero que no abrió su boca, obediente, que se humilló, y después Dios lo puso en lo alto. O sea, a veces nos gusta como comer una parte del cordero, decir, bueno, esta parte me gusta, esta no. Y el sufrimiento también, el desprecio, las ofensas también son parte de Cristo. A Él le pasó, entonces, ¿quién más que Él que nos entienda? Me sorprende que Pablo había dicho algo más o menos parecido a lo que está Me diciendo. copió. Así que, bueno, sin más, si no queda más tinta en el tintero. Claro. Esa era la idea central de este episodio, de justamente reconocer que en la iglesia vamos a recibir ofensas, vamos a recibir heridas, y la idea no es desanimarnos con esto, sino... Claro, no es que sea nuestro título Claro, de que bienvenida, esto- vengan que se van a sentir mal. Vengan que se- No. No, justamente elegir la opción de que si fuiste herido, si fuiste lastimado por alguien, que te animes a dar ese paso de fe, a abrir tu corazón, como decían hoy, en intimidad con el Señor, que Él pueda ir obrando, usar este tesoro del cual hablamos, que es el perdón. Y es increíble cómo nuestro corazón, cuando perdonamos, se expande en amor. Amén. Porque sí me ha pasado de por ahí sentirme herida o ofendida con personas, con hermanos de la iglesia. Y uno al perdonar es impresionante, pero a verlo de otra manera y empieza a amarlos más que antes de que te hieran.
Y Mucho entender, perdona, mucho ama, dice. sí, y entender que nosotros también podemos ser esas personas que herimos a otros, y la idea es no alejarnos, sino invitarlos a nosotros, a que cada vez que estemos en ese dolor, en esa herida, que podamos sanarla y seamos el cambio que esperamos que otros sean, y que quizás está en nosotros el ser ejemplo, el empezar a edificar y empezar a sanar, a restaurar a nuestro alrededor. Amén. Gente, hasta acá el capítulo de hoy. Esperamos que Cari se haya sentido cómoda. No. No, me encantó. Muchas gracias por la invitación. Sos bienvenida cuantas veces quieras. Y bueno, será hasta la próxima. Quédense para ver los próximos capítulos que van a ver ahí al costadito. Y pongan me gusta, comenten, compártanlo con sus amigos. Saben que esto nos ayuda un montón para también seguir creciendo y para que el evangelio, que es lo más importante, se siga expandiendo. Gente, nos vemos la próxima.